situación económica, Mirna, que comentábamos en el bloque anterior, el tema de la crisis en Chile, la necesidad de financiamiento para la gente, para las familias, ahí está el proyecto de ingreso familiar de emergencia. Se vio además ayer enrarecido este clima por la debacle del mercado internacional del petróleo. Queremos tratar de entender lo que está pasando y proyectar lo que viene con nuestro siguiente entrevistado, el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, a quien tenemos en la línea. Profesor Ruiz, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está viendo lo que pasa? Sí, y quiero partir por esto que llama tanto la atención del colapso de los precios del petróleo, del desplome a precios negativos para contratos de futuro, precios que están en sus mínimos históricos y que vemos en titulares, ¿no es cierto?, que esto se debe justamente al tema obviamente de la pandemia, pero da cuenta de alguna forma de un anticipo o una confirmación de la recesión global en la que estamos entrando. ¿Es así o no? O sea, sí, efectivamente, estamos entrando, ya todas las cifras indican eso. El Fondo Monetario Internacional ya oficialmente anunció que estábamos en recesión. En Chile falta conocer un par de cifras, pero ya todo el mundo está claro que estamos en una recesión. Y las proyecciones son básicamente negativas, más negativas de lo que ya se veían a inicio de año para este año 2020. Todos han corregido a la baja lo que habían creído a comienzos de año, pero esto, por ejemplo, del petróleo, ¿cómo lo podemos leer? ¿Qué significa y qué nos va a acarrear? Porque uno al tiro se figura, bueno, precio de la benzina más bajo en Chile, que importamos todo el petróleo prácticamente, pero da cuenta de una situación más crítica que tal vez debiera alarmarnos. O sea, sí, esto de la crisis sanitaria todavía no se conoce el real impacto y profundidad que va a tener la economía. Básicamente, Chile ya viene con un segundo golpe, mucho más potente, por cierto. Su primer golpe fue el de octubre de 2019 y eso básicamente se vio reflejado en un menor volumen de actividad en la economía. Y ahora esta crisis sanitaria está provocando fuertes temas en el aspecto real, o sea, básicamente empresas, personas están dejando de tener una actividad normal y por lo tanto la economía se está resintiendo fuertemente. Y por lo tanto esto lleva a que el gobierno tenga que salir a tomar medidas transitorias, uno espera, porque esto debería ser algo transitorio y eso requiere de medidas en ese orden. Ahora, estas medidas transitorias van a ser muy costosas en términos económicos y uno espera un déficit importante por parte del gobierno y la necesidad básicamente de las personas, porque uno ve que el empleo se ha visto fuertemente afectado. Todo combinado está provocando también un tema de fuerte crecimiento de la deuda por parte de los hogares. Sí, de hecho esa fue una de las conclusiones que se entregaron ayer, es decir, cómo ha aumentado la deuda en relación al ingreso familiar. Entiendo que es sobre el 70%. Pero antes de eso, José Luis, para poder profundizar en los efectos que tiene esta tremenda noticia de la caída inédita del precio del petróleo, ¿cómo se va a traducir para nosotros? Porque claro, la gente va a empezar a decir que bueno, bajaron las bencinas, pero ¿qué otros efectos tiene? Lo que pasa es que esto estaba llevando a, si uno lo ve, aquí se está viendo fuertemente afectado todo lo que es retail y commodities. Nosotros también exportamos cobre y el cobre también está alcanzando valores bastante bajos y eso significa menos ingresos para el país. En el caso del petróleo lo que ocurre es que aquí hay producción de petróleo, pero no se está vendiendo el volumen normal, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, el gran problema que está es que la producción continúa y hay un tema de almacenamiento. ¿Qué van a hacer con el producto que están sacando? Por lo tanto, por eso que los futuros de petróleo han caído fuertemente, alcanzando estos precios negativos, porque básicamente está el tema del almacenamiento. Entonces, obviamente aquí el tema es hasta dónde llega este tema de la crisis sanitaria, porque no se puede paralizar el mundo, uno entiende, y obviamente uno dice, bueno, primero están las vidas y después está la economía, y suena muy frío decirlo, pero básicamente si la economía total se paraliza, vamos a tener otro tipo de pandemia, vamos a tener una pandemia económica en el sentido que obviamente gente va a tener temas de hambruna y eso es más severo que lo otro. Entonces es complicado porque cuando uno está tratando varios males, claro, uno tiene la preocupación, su familia, su hijo, por el tema de la crisis sanitaria.
pero por otro lado también puede haber una crisis tan severa económica que puede tener un problema mucho más grande que este otro. Entonces, no se trata de decir cuál mal es peor, pero obviamente que aquí hay que irse moviendo con todas esas restricciones para poder salir de la mejor manera adelante. En ese sentido, ¿su juicio tiene algún sentido entonces los diagnósticos del gobierno en cuanto a que estamos llegando a una suerte de aplanamiento de la curva de contagios y que es bueno entrar a un clima de nueva normalidad, como se ha dado en llamar? Para ir retomando actividad. Yo no soy epidemiólogo y por tanto la verdad es que uno es, aquí yo comento, en economía puedo hablar con números, cifras y manejarme en mi terreno. Acá necesitamos eso por lo que todos entendemos por este tema de los contagios, que disminuye la probabilidad, que esto obviamente es algo muy importante. Pero por otro lado, por el lado que yo sí conozco más, que el tema de la economía y las finanzas, uno ve que efectivamente se puede traspasar algo muy severo hacia los hogares. Entonces, la verdad es que yo creo que el gobierno, en ese sentido, sin ser partidario de este gobierno, yo creo que han hecho las medidas correctas. O sea, tenemos un ministro de Hacienda que constantemente está tomando medidas y que a la vez está comunicando las medidas. Yo creo que eso es muy positivo. O sea, yo creo que aquí tenemos la capacidad de gente técnica y creo que confiar un poco más. Y por lo tanto, yo creo que se está avanzando en ese sentido. Estamos conversando a esta hora con José Luis Ruiz, él es economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. A ver, José Luis, el Fondo Monetario Internacional está proyectando una desocupación de 9,7% para Chile. De acuerdo a las cifras que ustedes manejan, ¿está en línea más o menos con lo que ustedes han podido determinar de lo que se viene? Bueno, ese no es un área que yo estoy metido, pero sí me meto mucho porque yo me meto en tema de pensiones y sí, o sea, de hecho es más, yo creo que vamos a pasar el 10%. Yo viendo los números, viendo cómo se está impactando, viendo cómo va a quedar de golpeado el empleo y todavía, como les digo, no puedo tener un número exacto porque no se tiene la real profundidad de esta crisis sanitaria. Yo sí creo que vamos a estar en los 2 dígitos. ¿Y eso cuándo, más o menos, podría ocurrir? No puedo proyectar, con estos datos, créanme que es muy difícil, hay tanta incertidumbre que hoy en día hacer pronóstico económico y financiero es lo más complejo que uno puede hacer. Bien, por un clima de incertidumbre en el que estamos todavía muy sumidos, queremos agradecer a José Luis Ruiz, profesor de la Universidad de Chile, Economía. Gracias por conversar con ADN. Muchas gracias. Muy buenos días, que estén muy bien. Gracias. Bueno.